ambiente político, esta columna que comenzamos en el primer programa de Frecuencia del R, que tiene que ver un poco con la rosca política y un poco con los entramados que a nosotros nos afectan desde el ambiente, la industria, el trabajo. Hablamos de los despidos, la primera columna, y hoy yo quiero tocar un tema sensible, es el tema de las tarifas. Vieron que estamos como en ese equilibrio, en ese limbo en el cual por un lado vemos que aumenta, que va a aumentar las tarifas, que va a ser estrepitoso el aumento y demás, pero por otro nos empezamos a ver que todavía no hay un aumento significativo en algunas tarifas. No sé a ustedes cómo les afecta eso en su consumo mensual, y todavía no se está poniendo en marcha el esquema que se viene anunciando desde enero de este año. Claro. A mí particularmente me pasa que antes no tenía tanto registro de eso, y como estoy poco en casa por laburo, como que en realidad las cosas siempre están apagadas, solamente cuando llego se prende. Pero ahora la tarifa de gas te llega como si hubieras estado, no sé, en invierno todo el año. Bueno, a mí no me ha llegado aumento todavía en la tarifa de gas. Yo creo que tampoco, igual. Lo que sí, mi recorte lo han sufrido los gatos, que antes les dejaba la tele prendida y ahora ya no. ¿Les dejaba la tele prendida a los gatos? Sí, cuando me iba muchas horas. Con Me paca muero. paca les dejaba. Ay, Ahora no. encima van a cerrar paca paca. ¿Y vos decís Me van que a salir ellos la esquizofrénicos miraban? los gatos. ¿Qué? ¿Ellos la miraban, la escuchaban? No, no sé si miraban, pero se sentían acompañados, Ay, por lo acompañados. mínimamente, supongo. Bueno, yo hoy no les voy a traer, no les vengo a traer técnicas de consumo ni ahorro energético. Les quiero contar un poco qué es lo que está pasando detrás de todo esto, porque primero, para saber un poquito lo del tema de las tarifas, tenemos que remitirnos hacia la consolidación de lo que fue el gabinete de Javier Milei en diciembre del año pasado, enero de este año, donde estuvo justamente Eduardo Rodríguez Chirilo a cargo, o está a cargo, se desempeña a cargo de la Subsecretaría de Energía, que es la encargada justamente de estar negociando todo lo que tiene que ver con el Enargas, todo lo que tiene que ver con las tarifas eléctricas y demás. Chirilo fue un hombre del menemismo que lo utilizaron para hacer todo el esquema de privatizaciones de empresas públicas durante la década de los 90 y vuelve a aparecer en esta órbita. Pero ¿qué es lo que pasa? Chirilo asume siendo un hombre designado por Nicolás Posse, el jefe de gabinete, que lo venimos mencionando ya en la columna anterior, que es como el mandamás, el que tiene el poder dentro del gobierno de Javier Milei. Ustedes saben, Javier Milei le gusta hacer mucho frontman, el tipo que se presenta en los actos, está en los foros, se regocija con empresarios, con Elon Musk, lo que sea, pero en el manejo del gobierno verdaderamente no lo tiene Javier Milei, está delegado en otras personas. Bueno, hoy la disputa justamente pasa por ese lado. ¿Por qué? Porque en el medio está metido el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y está en una pelea interna justamente con Rodríguez Chirilo por quedarse con los puestos que tienen que ver con la administración, el manejo de la energía. ¿Por qué lo pongo y hago esta presentación? Porque bueno, ustedes saben que el gobierno de Javier Milei, La Libertad Avanza, vino con este lema, con este esquema de, bueno, el Estado no tiene que intervenir, el Estado es el problema, el intermediario. Y lo que sucede realmente en justamente los puestos del Estado que tienen injerencias para definir, entre otras cosas, el precio de la tarifa que nosotros pagamos en nuestros domicilios, se lo están disputando los grandes empresarios, los grandes actores del mercado. En este caso, ustedes saben, cuando Macri era presidente, el ministro de Energía era Juan Aranguren. Aranguren era CEO de Shell, una de las principales petroleras que está aquí, renuncia un mes antes de asumir su puesto como secretario de Energía, ministro de Energía, y bueno, fue el encargado de la política, el esquema tarifario de Mauricio Macri. Macri tiene muchos socios en el mercado eléctrico y en el mercado de la energía. Por eso es un punto clave para disputar por Caputo. Caputo es un hombre de Macri dentro del gabinete de Javier Milei. Entonces aquí nos encontramos con la el primer punto a analizar. Digo, ¿por qué, por ejemplo, las tarifas eléctricas todavía no han sido aumentadas en un valor importante? Porque no saben cómo salir del esquema de subsidios que había
anteriormente propuesto el gobierno de Alberto Fernández, y porque además Caputo tiene una idea para llevar a cabo ese esquema, que es básicamente cómo ha llevado a cabo su política en la gestión económica. Vamos a recortar a guachazo de frente. Bueno, lo que quiere hacer Caputo es subir justamente el valor del transporte de la energía más del 100% y que eso sea absorbido por los usuarios, por los usuarios de las tarifas. Y Chirilo, bueno, dice no podemos hacer eso porque está vetado por ley, es decir, podemos fácilmente perderlo en la Corte Suprema, en los tribunales. ¿Por qué? Porque los usuarios, ya ha habido un caso en el macrismo donde los usuarios se han agrupado y han presentado un recurso de amparo que al macrismo no le permitió hacer el aumento de tarifas que ellos requerían. Bueno, lo mismo está sucediendo en estos momentos, sobre todo porque desde la implementación del esquema anterior se garantizaron algunos puntos por ley. No me voy a poner a repasar los puntos que están garantizados porque sería algo más técnico y legal, pero digo, hoy el consumidor tiene más herramientas legales, está amparado por la Constitución para poder frenar aumentos estrepitosos. Entonces ahí hay una pelea importante que terminó justamente por desencadenarse esta semana, porque se iba a designar un nuevo subsecretario de Energía Eléctrica, que era Sergio Falzone, era un hombre de justamente Rodríguez Chirilo, y el mismo día se lo echa a Falzone, se lo designa, el gobierno lo designa y al rato lo echa y designan a Damián Sanfilippo. ¿Quién es Damián Sanfilippo? Bueno, Damián Sanfilippo es un contador, abogado, viene de estar desarrollando actividades en Edén, que es la transportadora eléctrica del norte, que es la compañía que se encarga de distribuir la energía eléctrica a las diferentes cooperativas en el norte argentino. Trabajó 16 años en Edén, así que para que se den una idea también la disputa que hay entre los diferentes actores en el mercado eléctrico. Lo mismo sucede con la cuestión de el Enargas, donde allí está totalmente cooptado por Paolo Roca, dueño de Techin. ¿Por qué está cooptado el mercado del gas por Paolo Roca? Y bueno, porque Techin tiene empresas que manejan la explotación del petróleo, Techin estuvo en la construcción del gasoducto y Techin está también incursionando en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de unidades productivas del gas, es decir, posicionándose como empresas distribuidoras del gas, principalmente en el norte argentino. Esto como para tener un panorama de lo que está sucediendo en el mercado eléctrico. Hay un punto ahí importante a analizar que tiene que ver con Camesa. ¿Saben lo que es Camesa? No, ¿qué es Camesa? ¿Ustedes cuando vieron alguna vez su tarifa de luz? Sí, que es un quilombo que no lo entiendo. Es un ni quilombo. un chango. Sí. Vieron que ustedes cuando les cobran la tarifa de luz tienen, bueno, consumo, el consumo que tiene cada uno en su casa, Sí. tiene impuesto por ley tanto, impuesto por ley tanto, impuesto por ley tanto, y hay un ítem que dice transporte eléctrico. Que es cómo te llega la luz a tu casa. Claro, el transporte eléctrico es la generación de la energía eléctrica. Pongamos un ejemplo, que nosotros estemos abastecidos por Atucha, que es una central que está aquí cerca en la provincia Sí, de Buenos claro. Aires. Atucha no genera la energía eléctrica y directamente te la manda a tu domicilio. Claro. Atucha lo que hace es la inyecta al servicio nacional de transporte eléctrico, que lo Bien. maneja Camesa. ¿Camesa es un apellido de una persona o es una...? No, es una empresa, Bien. es un ente privado que se crea en el menemismo y que sirve de intermediario entre las empresas y el servicio eléctrico público. Es decir, Bien. Camesa se hace de toda la generación eléctrica de las diferentes centrales y diferentes potenciales unidades, no sé, ya sea parque eólico, ya sea represa eléctrica, ya sea central nuclear, y lo distribuye de acuerdo a lo que demanden las diferentes empresas distribuidoras. En este Bien. caso ya entramos, por ejemplo, Edesur y Edenor son dos empresas distribuidoras. ¿Por qué? Porque toman esa energía y la distribuyen en los diferentes regiones, domicilios, etcétera. Sería como el intermediario entre Claro. la central eléctrica y los domicilios. Exactamente. Y las empresas que Y suministran. las empresas que suministran el servicio a los domicilios. Bien. Claro. Camesa es una empresa que pertenece tiene una principal accionista que es los privados, las empresas privadas. El Estado solamente tiene el 20% de las acciones allí en ese directorio. Entonces, de alguna manera se viene reconfigurando un funcionamiento muy, podríamos mencionarlo,
complicado, trabado de Camesa en los últimos 20 años, porque desde que se creó el ente, que fue un ente privatizado en la década de los 90, ha ido bajando su calidad en términos de administración. Es decir, que por ejemplo, todas las empresas distribuidoras, Edesur, Edenor, las diferentes cooperativas en el interior del país, esto se ve más en las cooperativas del interior del país, tienen deudas con Camesa por el servicio de transporte eléctrico. Camesa lo que hace es, bueno, yo te doy la energía, después vamos cubriendo, y así se ha ido... Medio a concesión, así va... Sí, y ha tenido un manejo no del todo transparente. Por eso también es un problema hoy para la Administración Nacional resolver qué se hace con Camesa, porque es el que justamente define una parte de la tarifa. ¿Este manejo existe hace años entonces? Sí. ¿Pero por qué? Porque allí hay también metidas empresas privadas. Digo, ustedes saben que durante el gobierno de Alberto Fernández se le condonó una deuda importantísima que tenía Edenor y Edesur con Camesa por el transporte eléctrico. Bueno, allí también juega su juego los actores privados de las distribuidoras eléctricas. Claro. Caputo ¿qué quiere Caputo? Quiere justamente quedarse con la administración de Camesa, armar un tarifazo importante para que el transporte eléctrico suba estrepitosamente y de alguna manera que eso se traslade a los usuarios. Bueno, Chirilo dice que no, y allí hay también una disputa interna de por qué no hay un aumento importante en las tarifas de luz. Un dato para tener en cuenta, y ya voy cerrando con esto, es que en la nueva ley ómnibus que se presentó, esta ley ómnibus XS, que fue presentada en el Congreso de la Nación, hay un artículo que justamente garantiza que todas las decisiones en materia de energía eléctrica sigan dependiendo del Ministerio de Economía y no pasen a la jefatura de gabinete, donde allí estaría funcionando la Subsecretaría de Energía. Es decir que, del caso de aprobarse, bueno, todo lo que tenga que ver en política de materia tarifaria lo va a seguir manejando Caputo. Claro. Eso es un ítem que está, bueno, entre líneas de lo que es la nueva ley ómnibus. Lo mismo sucede con las tarifas del gas. Las tarifas del gas ahora sí vamos a experimentar el aumento que sucedan las tarifas del gas, pero ¿qué pasa? Se anunció a partir de abril, es decir, nadie de nosotros todavía sabemos cuánto nos va a venir de gas, porque esto se cobra mes vencido. Hay una cuestión de esta inhumanidad que maneja el gobierno de, bueno, te voy a aumentar estrepitosamente el gas justo en la entrada del invierno, ¿no? Que es abril, llegada de invierno, nosotros no sabemos cómo medir ese consumo. Bueno, allí tendremos la primera reacción sobre fines de abril. ¿Y qué pasa? Además, durante julio nosotros experimentamos el pico del invierno, el pico de consumo de gas. No solo desde nuestros domicilios, sino también, ustedes saben, las empresas utilizan el gas para producir, las pymes y demás. Bueno, lo que quieren en los últimos años, se ha utilizado esto de importar el gas, ya sea desde Bolivia, desde los diferentes yacimientos de gas, como también el GNL, que son los barcos que se compraron a Europa y a otros países y que se dejan en los puertos, principalmente Puerto Bahía Blanca y aquí Puerto de Buenos Aires, que es el gas licuado, que eso luego se trata en una planta de industrial de gas y se lo inyecta a la red de gas. Bueno, lo que quiere hacer Caputo es que esos costos, que son muy caros, que son elevados, comprar un barco de GNL es muy caro en este momento, sobre todo desde que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, lo paguen los usuarios. Es decir, el gobierno hasta ahora se hacía cargo de eso. Decía, bueno, yo pago esto, las distribuidoras de gas me dicen cuánto necesitan y lo vamos cobrando en cómodas cuotas para que no sea un impacto que termine recayendo sobre el usuario. Bueno, Caputo lo que quiere hacer es, bueno, no muchachos, esto ya se terminó acá. Páguenlo ustedes. Lo van a pagar las empresas distribuidoras, y las empresas distribuidoras ¿qué van a hacer? Y bueno, yo traslado todo gasto que tenga extra, lo voy a trasladar al usuario. Es decir, que la tarifa puede aumentar aún más en julio. Y eso es un punto a tener en cuenta y a prestar atención. Y lo vamos a tener seguramente a Caputo y a Milei diciendo en julio, no, pero yo no dije que se lo cobren a ustedes. Claro,
ese es un gris que utiliza mucho este tipo de administración. Continuamente, lo utilizaron la semana pasada con las prepagas. Bueno, pero justamente ¿qué pasa? Ahí en las prepagas hay una pelea entre privados también que tiene que ver con la principal obra social Swiss Medical con el Sanatorio Güemes de Capital Federal. ¿Aumenta más? Sí, ¿quién se queda con el mercado en realidad y con la regulación? Y es lo mismo que está sucediendo aquí con el mercado energético. Así que es importante para tener en cuenta esto. El director de NARSA, que es el que se encarga de estas auditorías, es Juan Carlos Doncel Jones. Él es integrante, abogado de mucha experiencia en el sector energético. Participó en el gobierno menemista en los procesos de privatización de las empresas públicas energéticas y es abogado del estudio Doncel Jones Contegrand. No sé si le suena el apellido Contegrand. Contegrand, sí. Procurador, juez de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, hombre María Eugenia Vidal y Mauricio Macri. Así que allí hay dos cuestiones para tener en cuenta. Dejo dos datos y ya sí cerramos la columna para seguir lo que tiene que ver con la cuestión del mercado energético. Una, con Camesa. Hay provincias que Camesa no está inyectando los recursos porque, ¿qué pasa? Camesa tiene que pagar, tiene que bajar plata para que las cooperativas absorban ese dinero y bueno, hagan esta distribución eléctrica hacia las diferentes ciudades, diferentes provincias y demás. Sí. En el último tiempo no se está... Camesa, el Tesoro Nacional no le giró los pagos a Camesa que le corresponden, por ende esa plata no fue bajada a las cooperativas y hay una situación de crisis en muchísimas cooperativas del interior de del país. Uno es el caso de Chubut, que está sucediendo con todas las cooperativas de las ciudades de la provincia, pero además con centrales importantes que tienen que ver, como por ejemplo con la central termoeléctrica que hay en la provincia de Chubut, con empresas, por ejemplo Aluar tiene su propia represa que es Futaleufú y que no ha tenido justamente el pago también de Camesa y está empezando a peligrar su funcionamiento. Por eso muchas represas, muchas empresas productivas y muchas cooperativas han ido al Banco Nación, por ejemplo, a solicitar préstamos para poder solventar esta situación de crisis. Y eso es uno de los puntos que va a empezar a ver o a seguir de cerca, porque si Camesa se da de baja, no existe más este organismo. ¿Qué va a pasar con esas deudas? ¿Quién se va a hacer cargo de esa administración? Bueno, es un punto para tener en cuenta, sobre todo en el interior de las provincias, en el interior del país. Y además, ¿qué es lo que pueden hacer las provincias en materia de suministro eléctrico? Ya tenemos un caso con Entre Ríos, Misiones y Corrientes. Sí. Se quieren correr de Camesa y negociar el contrato directamente con las hidroeléctricas más grandes que tenemos sobre el río Paraná. Eso por ley no se puede porque está justamente administrado o puesto Camesa como órgano regulador. Pero bueno, ustedes saben que está de moda no hacer caso a la ley en los últimos meses y bueno, sí, esa podría ser suya. Una solución que puedan adoptar las diferentes provincias, así que será cuestión de estar alertas a eso y estar alertas también a ver cómo vienen los diferentes negociados dentro del gobierno de Milei para ver cómo impacta en nuestro pago de las tarifas a fin de mes. Bien, ¿tendremos un presidente del litoral como tenemos a Nacho Torres en el sur? Puede ser, no sé, hay una disputa ahí entre Frigerio y Valdés por ver quién se queda con la cuestión litoraleña. Misiones está jugando su juego también. Ambos muchachos del PRO. Así es. Bien, bueno, muchas gracias, Luqui. No, por favor, ustedes, chicas. Toda la información en Frecuencia del R, ya lo sabes. 13:50 de la mañana, vamos y venimos. De la tarde. De la tarde, estoy seteada yo. De la tarde, claro.